Muy buen día, queridos hermanos. Pues llegamos al final de esta semana doceava de tiempo ordinario. Ya hoy en la tarde o a partir de mañana empezaremos la siguiente semana y hoy tenemos una solemnidad importante para la iglesia, la solemnidad de San Pedro y San Pablo apóstoles. Siempre que hay una fiesta de un apóstol es importante. Ahora imagínense hoy que tenemos la liturgia que tiene una fecha para celebrar la conversión de San Pablo, para celebrar a San Pedro como papa, pero cada 29 de junio se celebran estos dos santos juntos, San Pedro y San Pablo apóstoles, columnas de nuestra fe, columnas de nuestra iglesia, junto con los demás apóstoles. Todos son importantes, pero de alguna manera Pedro y Pablo han resaltado mucho. Pedro por ser el primer papa y Pablo por tener ese cambio tan fuerte de ser un perseguidor en ser uno de los más grandes predicadores del Señor Jesús. Y hoy vamos a meditar en la primera lectura. Vamos a tratar de no irnos porque las tres tienen una gran enseñanza. La primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, primeros 11 versículos. Y de aquí hay tres enseñanzas, cinco enseñanzas que hay que resaltar. Bueno, más bien se me brincó una, son cuatro enseñanzas. Primero, ¿cómo reaccionas ante ante las desgracias de los demás? ¿Cuál es tu reacción que tienes? Bueno, segundo, no importa el tamaño de las cadenas, Dios las puede romper. Tercero, la importancia de la oración de intercesión. Y cuarta, obedecer aunque no lo entiendas. Primero, ¿cómo reaccionas ante las desgracias ajenas? Yo me acuerdo que cuando trabajaba y que había a la hora de la comida, meditábamos sobre cómo estaba la inseguridad, las cosas duras y decíamos a esos malvados que los quemen y que los maten y que tendemos mucho a juzgar y a criticar a los demás. O a veces alguien que nos cae mal y le tenemos envidia y luego le pasa alguna desgracia y qué bueno que le pasó, Dios lo castigó para que se le quite los sangrón. ¿Y por qué les digo esto? Porque en esta primera lectura, o en esta fiesta de San Pablo, de San Pedro y San Pablo, medita sobre una situación que le pasó a Pedro. Pedro es apresado. Dice, dice, Rey Herodes mandó apresar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Mandó pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Fíjense. Dice, y viendo que eso agradaba a los judíos, también hizo apresar a Pablo. O sea, están matando a un apóstol, alguien que solamente se dedica a predicar, que es a Santiago, lo decapitan, lo pasaron a cuchillo, dice aquí, y la gente se alegró. ¿Cómo reaccionas tú ante las desgracias de los demás? Aquí la gente se alegró. Punto número dos, no importa el tamaño de las cadenas, porque Pedro fue apresado y lo iban a presentar, a acusar para luego también matarlo igual que a Santiago, pero estaba encadenado en la noche. Fíjense, aquí es tan importante ese relato que las reflexiones o las meditaciones las podemos enlazar. Dice, no importa el tamaño de tus cadenas, Dios puede romperlas. Y la tercera meditación era la importancia de la oración de intercesión. Porque dice, Pedro lo tenían encarcelado y lo iban a tener ahí hasta el día siguiente poder presentarlo. Y dice aquí que mientras Pedro estaba en la cárcel, la comunidad no cesaba de orar a Dios por él. La importancia de la oración de la intercesión. Porque Pedro estaba sufriendo en la cárcel, pero dice la comunidad no cesaba de orar a Dios por él. Y Dios siempre escucha. Donde dos o más se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, dice el Señor. Y entonces dice, la noche anterior al día en que lo iban a enjuiciar, dice, estaba atado con dos cadenas y los centinelas cuidaban la puerta de la prisión. Dice, de repente apareció un ángel del Señor en el calabozo se llenó de luz. El ángel tocó el costado, lo despertó y le dijo, levántate. Dice, entonces las cadenas que sujetaban las manos se le cayeron. No importa el tamaño de las cadenas, importa tu fe en Dios, importa que la gente esté orando por ti. Yo me acuerdo que un misionero decía que cuando él estaba de misiones y la situación estaba bien dura y estaba a punto de desfallecer, de pronto sentía unas fuerzas que lo ayudaban a seguir y decía, alguien está orando por mí. La oración de intercesión es muy importante. Y dice obedecer aunque no entiendas, porque Pedro parecía que estaba soñando. Él simplemente iba siguiendo lo que el ángel le decía, pero no entendía qué estaba pasando. Y al final, cuando ya estaba en la calle, Pedro dijo, ahora sí estoy seguro
de que el Señor me ha enviado a su ángel para liberarme de las manos de Herodes. O sea, pero él obedeció aunque no entendiera, al final se dio cuenta. Así tú te vas a dar cuenta al final, aunque no entiendas por qué Dios te pide que pases por esa enfermedad, aunque no entiendas por qué Dios te pidió que entregaras ya a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, aunque tú no entiendas por qué estás pasando por esa situación, tú sigue adelante, tú obedeces al Señor, tú entrégaselos y después vas a entender por qué lo hace el Señor. En la segunda lectura de San Pablo a Timoteo, capítulo 4 versículos del 6 al 8 y del 17 al 18, aquí también podemos meditar cuatro situaciones. La primera, todos tenemos fecha de caducidad. La segunda, luchar con perseverancia y fe. La tercera, Jesús nunca te abandona. Y la cuarta, te ha librado y te librará. Vayamos con la primera, tenemos fecha de caducidad. Dice, querido hermano, ha llegado para mí la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. Va a haber un momento que va a llegar también para ti. Va a llegar un momento que también va a llegar para mí. Y es importante estar conscientes, porque ¿cómo vamos a vivir nuestra vida sabiendo eso? O sea, ¿cómo vamos a vivir nuestra vida sabiendo que un día vamos a presentarle ante el Señor para rendirle pruebas? Y entonces nos da la respuesta el mismo Pablo. Luchar con perseverancia y con fe. Dice, he luchado bien en el combate, he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe. ¿Y cuál es la consecuencia que espero ahora? Dice, ahora solo espero la corona merecida, con la que Dios me premiará en aquel día. Y a todos. Por eso es importante que no nada más es para Él, sino para todos nosotros. Por eso sabemos, es importante saber que esa fecha de caducidad mientras llegue, tenemos que perseverar en la fe, tenemos que luchar la batalla. Y también tenemos que saber que vamos a enfrentar muchas adversidades y que muchos nos van a abandonar. Muchos no se van a quedar con nosotros, pero por eso la tercera meditación es, Jesús nunca te abandona. Al contrario, Él es el que te da la fuerza para que sigas adelante, aunque te sientas solo, aunque te sientas abandonado. Porque dice, cuando todos me abandonaron, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que siguiera adelante en el caminar. Y por último, estar consciente de lo que dice aquí San Pablo. Él me seguirá librando. Él me ha librado de las fauces del león y me seguirá librando de todos los peligros y me llevará sano y salvo a su reino celestial. Qué hermosa esperanza, qué hermosa promesa y sobre eso tenemos que seguir teniendo esa claridad que el Señor no nos abandona. El Evangelio de hoy es San Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 19, y aquí también nos presenta cuatro cosas que podemos meditar. La primera, ¿quién es Jesús para ti? ¿Te has preguntado eso? ¿Qué representa Jesús en tu vida? La segunda, nos presenta aquí la profesión de fe de Pedro. ¿Cuál es tu profesión de fe? La tercera, el primado de Pedro, que nos deja aquí claro que eso nos invita a orar por el Papa. Pero ahorita lo vemos. Y la cuarta, la continuidad de la iglesia está garantizada. De la iglesia que Cristo fundó. Y esa es en la que estamos tú y yo, en la iglesia de Cristo, en la iglesia católica. Primero, ¿quién es Jesús para ti? ¿Es simplemente un predicador más? ¿Es simplemente alguien que habla muy bonito? ¿Es el que te puede dar milagros? Es el que, y ahí te vas. ¿Qué es Jesús para ti? Si es para ti tu verdadero amigo, si es para ti tu Salvador, si es para ti el Hijo de Dios, entonces realmente estás teniendo claridad. Por eso esto unido a la segunda, la profesión de Pedro, Jesús les pregunta quién soy yo para ustedes. Primero le pregunta quién dice la gente que soy yo, pero eso no le importa tanto a Jesús. A Jesús le importa para ti. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? ¿Qué represento yo para ustedes? Y Pedro, como el hombre impetuoso, representando a los demás, dice, Simón Pedro toma la palabra y le dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y entonces esa es la pregunta. ¿Tú puedes decir eso? ¿Tú puedes decir, Jesús es el Mesías, es el Hijo de Dios vivo? Él no ha muerto, Él está a mi lado. Él es el que me puede acompañar, Él es el que me puede salvar, de lo que decía la primera lectura. Él me salvará y me llevará hacia el camino de la salvación. Él estará conmigo. Es importante y para eso tienes que dejarte llevar por Dios, no por el mundo. Porque Pedro hace, fíjense lo que dice aquí. Dice Jesús, tú eres dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, es importante porque aquí
Pedro se dejó llevar por lo que el cielo le decía. En cambio, en otro momento Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque Pedro se dejó llevar por el mundo y le dijo, no, no, no puede ser que te pase eso, tú no vas a morir, yo te voy a proteger. Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Cuál es tu profesión de fe? ¿Haces lo que el mundo te diga o haces lo que Dios te dice? Tercera, el primado de Pedro. Jesús le dice, después de esto le dice, yo te digo a ti que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Dice, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. O sea, el Señor le dio la potestad a Pedro, le dio el primado de ser el primero y el más grande de todos, el poder de atar y desatar. Por eso hoy es importantísimo para nosotros orar por el Papa, porque el Papa es el sucesor de Pedro, y ahorita nos toca el Papa Francisco. Sí, tuvimos a San Juan Pablo II, que duró muchos años y que le dio tantas vueltas al mundo, y que es el Papa el que viajó más y que tenemos esa imagen de amor de él. Después vino el Papa Benedicto XVI, que de alguna manera lo veíamos más frío, más duro, pero que yo en lo particular aprendí a amarlo más después de que dejó el estar en el Vaticano, de ser papa, porque aprendí a leerlo más, a conocerlo más, a orar más con él, y tiene unos escritos muy hermosos. Y he aprendido a amarlo igual que a San Juan Pablo II, a pesar de que al principio los veía tan diferentes. Y ahora que tenemos al Papa Francisco tan atacado, a veces tan burlado por la gente, y por eso él no se cansa de decir, oren por mí, oren por el Papa. Y hoy que estamos celebrando la fiesta de San Pedro y San Pablo, es importante en este momento reconocer el primado de Pedro. Por eso la liturgia nos ha llevado a ponderarlos a los dos, a Pedro como el primer papa y a Pablo como el hombre que dejó su mala vida para poder seguir al Señor. Y por eso en la cuarta, si las dos promesas, una promesa se le hizo a Pedro, sobre ti voy a edificar mi iglesia, y la promesa viene en la cuarta meditación, la continuidad de la iglesia está garantizada. ¿Cuántas veces la iglesia ha sido atacado desde fuera y cuántas veces ha sido estado en peligro desde dentro, con el mal testimonio que han dado algunos sacerdotes, algunos papas, nosotros mismos, los bautizados, el mal testimonio que damos, hemos a veces atacado a la iglesia sin quererlo indirectamente, pero la continuidad de la iglesia está garantizada porque está cimentada en las columnas de los apóstoles, pero sobre todo porque la piedra angular es Cristo. La iglesia, cuando decimos en el creo, decimos creo en la iglesia, que es una. A veces lo decimos de corrido, creo en la iglesia que es una santa católica. No, la iglesia no es una santa católica. La iglesia es una, es santa y es católica. Es una porque solamente fundó una iglesia Cristo. Es santa porque Cristo está en medio de ellos y Cristo la santifica. Y es católica porque es universal, porque está al alcance de todos. Por eso dice aquí, dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. El diablo no puede vencernos, mis hermanos. Nos vence si nosotros lo enfrentamos solos, pero no nos vence si tenemos a María y sobre todo a Jesús, que es el que le pisará la cabeza mientras él trata de mordernos el talón, mientras él trata de hacernos daños. Ese hijo de la Virgen María, ese Jesús, es el que le va a aplastar la cabeza para que no triunfe sobre nosotros. La continuidad de la iglesia está garantizada hasta el fin de los tiempos, porque Cristo está en ella. Y tú y yo somos parte de esa iglesia. Tú y yo tenemos que luchar también con Cristo para ayudar a esta continuidad de la iglesia. ¿Cómo? Viviendo el amor como Cristo quiere que lo vivamos. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezca para siempre. Que tengas un día lleno del amor de Dios. Ánimo, Dios te ama y quiere que seas feliz.